Cristo edificó sobre Pedro la iglesia. Muy buenas noches, hermanos. Feliz sábado tengan cada uno de ustedes. Feliz sábado, Juan. Feliz sábado, Marco. Feliz sábado a todos. Hoy vamos a tener un tema importante acerca de un texto que ha sido malinterpretado por la Iglesia Católica. ¿Cuál es ese texto? Vamos a Mateo, capítulo 16, versículos 18 y 19. Dice así: Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este texto ha sido malinterpretado por nuestros hermanos católicos diciendo que Dios le dio toda la potestad y la autoridad a Pedro sobre la iglesia cristiana en esta tierra. Pero la realidad de las cosas es, ¿eso era lo que Cristo quería decir? ¿Realmente Cristo estaba diciendo que Pedro tendría toda la autoridad y de ahí los obispos o los papas tendrían la misma autoridad hasta ser infalibles? ¿Qué nos dice este texto realmente? Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios y les voy a dar rápidamente el contexto. Jesús se encontraba con sus discípulos en Cesarea de Filipos, y allí les hace una pregunta a ellos. Les dice: bueno, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Miren lo que ellos respondieron en versículo 14 del capítulo 16 de Mateo. Dice: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Bueno, es importante aquí que tengamos en cuenta lo siguiente. En el original se usan dos palabras. Pedro significa piedra, y en el original la palabra es Petros. Designa entonces a lo que aquí aparece traducido como Pedro. Y la palabra que encontramos nosotros traducida como roca es Petra en el original, es decir, no son las mismas palabras. Petros significa una piedra pequeña y Petra es una roca grande. Ahora, el uso que se le da en el Nuevo Testamento a esta palabra es en ocasiones literal y en otras ocasiones es simbólica. ¿Dónde se encuentra en forma literal? Para darle algunos ejemplos rápidamente. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 15 al 16, se nos dice, o se usa ese término, para referirse al lugar donde se van a esconder o intentar esconder los impíos en ocasión de la segunda venida de Cristo. Van a intentar esconderse en las rocas para no ver la presencia de Dios. Allí se utiliza esta palabra. O sea, ahí aparece la palabra Petra, pero de forma literal, o sea, así roca. Así es. La otra ocasión que lo podemos ver también está en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 51. Allí se usa esta misma palabra, refiriéndose entonces a las rocas que se partieron en el terremoto que hubo cuando Jesús murió en la cruz. Así es. Ahí la encontramos de manera literal. Ahora, de forma simbólica, podemos encontrar pasajes, por ejemplo, en Romanos 9:33, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8, un versículo que en un momento tú vas a leer. Pero si quieres se lo leo en estos momentos. Mire, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 7 al 8, ahí Petra aparece como roca simbólica, significando a Cristo. Y dice así: para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. En cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca, Petra, aquí es de manera simbólica, o sea, simboliza a Cristo, que hace caer ellos por su desobediencia tropiezan en la palabra, ese es su destino. Así es. Ahí vemos en este pasaje claramente cómo el mismo Pedro, en su carta, él dice, refiriéndose entonces a Cristo como Petra. O sea, la piedra para Pedro es Cristo, ¿no? Cristo, exactamente. Otro pasaje igual lo encontramos en el libro de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Y voy a pedir que lo lea. Vamos a leerlo.
Primera de Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 4. Y es importante, Ronald, decir lo que Pablo reconocía también a Cristo como roca. Y dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, haciendo referencia al pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca, Petra. ¿Qué quiere decir aquí, Ronald? Roca, refiriéndose a Cristo. O sea, aquí roca es simbólica. Petra, se usa Petra de forma simbólica a Cristo. Y miren lo que dice: de la roca espiritual que los seguía. ¿Y quién era esa roca? Y la roca era Cristo. Más claro, no lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Tenemos entonces estos dos ejemplos de cómo se usa Petra. En este pasaje, entonces, el uso que se le está dando es obviamente simbólico, porque Jesús no estaba diciendo que sobre una gran roca él iba a construir una gran iglesia. Claro. Eso no es posible, no era lo que Jesús estaba refiriéndose aquí. Se estaba refiriendo a que sobre él, entonces, él iba a ser el fundamento de la iglesia y de todos los tiempos. Y Pedro y Pablo lo captaron de esa manera, ¿no? Ellos lo ratifican y lo entendían de esa manera. Así es. Igual, miren, ¿por qué Pedro no puede ser entonces el fundamento? Tan sencillo como lo siguiente. Yo quiero que me acompañen en sus Biblias. Si nosotros le damos una vuelta a la página, en el mismo capítulo 16, pero ahora en el versículo 22 y 23, vemos cómo Jesús, y voy a usar esta palabra, como si le estuviera dando un regaño a Pedro. Lo reprende. Y es que Jesús le estaba diciendo que él pronto iba a morir. Jesús iba a morir. Se estaba acercando ya la hora. Y miren lo que dice. Entonces Pedro, tomándolo aparte, Pedro toma a Jesús, le dice, comenzó a reconvenirlo diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Versículos antes, las personas que quieren tomar esto y decir que Pedro era la roca, pues si le damos la vuelta a la página o seguimos leyendo, más adelante vemos que Jesús le está diciendo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Claro. Entonces, ¿o era o no era? No lo era. Pedro era un ser humano como nosotros. Era imposible que Jesús pudiera poner su fundamento, fundamentar la iglesia sobre unos seres humanos como... Ahora, fíjate, Pedro nunca entendió como que él tenía algún poder o algún privilegio sobre la iglesia. Miren ustedes, lo pueden comprobar en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 3. Dice Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Si se dan cuenta, Pedro no está haciendo una distinción de jerarquía, que estuviera por encima de la iglesia o tuviera otros poderes o tuviera otras designaciones especiales. No, dice: yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Escuchen el versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. O sea, no como siendo jefes sobre los que están a nuestro lado. No como siendo infalibles sobre la iglesia a la cual dirigimos, ni siendo dioses para la iglesia, como son los papas o los pontífices que se creen dioses en esta tierra. No era así. Pedro no entendía así. Pedro entendía: yo soy anciano también como ellos. Mira, otro ejemplo claro, y queremos dar varias citas para que ustedes puedan comprobarlo y ver entonces a la luz de las escrituras cómo es claro que Pedro no era fundamento de la iglesia. Miren, encontramos en el mismo libro de Mateo, capítulo ahora 26, el versículo 74, encontramos allí en esos versículos cuando Pedro niega a Jesús. Y ya finalmente Pedro lo negó 3 veces, en la última dijo así: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. O sea, Pedro diciendo que no conocía a Jesús.
Y enseguida cantó el gallo, y entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro entonces incluso niega a Jesús. Cuando Jesús, en el capítulo 16, en el versículo que estamos estudiando, se refiere entonces a Petra, no se está refiriendo a Pedro, se está refiriendo a él mismo. Si se hubiera referido a Pedro, pues miren lo que hizo Pedro en el mismo capítulo 16 y en este capítulo que acabamos de leer, y todavía más adelante. Si no es porque Jesús va y busca a Pedro, Pedro entonces hubiera desaparecido de la historia. Claro. Porque Pedro ya había regresado a las labores que él hacía. Así es. Pero Jesús fue a buscarlo, y eso nos muestra entonces que realmente el fundamento de la iglesia, desde siempre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre ha sido Cristo Jesús. Así es, mi querido hermano. Cristo Jesús es el fundamento, es la roca, y el Espíritu Santo es su representante, que se lo dejó a esta tierra para que su iglesia se fortaleciera. Hechos, capítulo 4, versículos 11 y 12, hablando el mismo Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo lo siguiente: este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si buscamos nosotros salvación a través de sistemas, a través de personas que hacen pasarse Como dioses en la tierra, representantes de Dios, realmente estamos quedando en la misma condición de condenación. Pero si nosotros vamos a Cristo, entonces Él sí nos ofrece la vida eterna. Él sí nos ofrece entonces la salvación que todo ser humano en este mundo necesita. Cristo Jesús es la roca, es la cabeza del ángulo, es el fundamento de esta iglesia, es la cabeza de este cuerpo que está compuesto por cada uno de sus hijos. Pedro murió bajo la esperanza de Cristo Jesús, de ser justificado, y resucitará como todos los que mueren en Cristo Jesús y los que estarán vivos en el tiempo final. Yo te invito, hermano, a que te unas a la iglesia que realmente espera el retorno de Cristo como Pedro, y juntos podamos ir a la patria celestial. Oremos. Gracias, Padre, porque nuevamente podemos estudiar tu palabra. Que este mensaje, Señor, pueda ser de beneficio para muchas personas. Que tu Espíritu Santo toque sus mentes, toque sus corazones, y a la luz de las Escrituras, Señor, puedan conocer las grandes verdades que tú nos has dejado a tu luz. Solamente a ti, Señor, te debemos todo lo que tenemos, y solamente tú te mereces toda la honra y la gloria. Gracias, Padre, por llamarnos, y gracias por habernos dejado tu palabra, Señor, que nos guía en este mundo de tinieblas. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.